Buenos días, esto es Clase Abierta y hoy en Clase Abierta te voy a contar de optimización en varias variables. Así que te invito a suscribirte. Mi nombre es Diego Vallejo, yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y hoy vamos a investigar en qué condiciones podemos asegurar la existencia de máximos y mínimos para funciones de dos variables. Antes de meternos en el tema propiamente, definamos algunos conceptos que nos van a servir para poder trabajar. El primero es el de entorno. ¿Qué es un entorno? Tenemos un punto AB en R2. Diremos que un conjunto A es un entorno de AB si hay un disco centrado en AB tal que está totalmente contenido en el A. Capaz que nos mareamos con tanta cantidad de nombres. Miremoslo con un ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos A, B y AB. Son tres elementos. A, que es el candidato a entorno. D, que es el disco, que tiene que estar centrado en el punto AB. Y si se cumple que hay un disco, al que sea uno, no importa qué tan chico sea, pero que sea un disco, un círculo, centrado en AB y esté totalmente contenido en el conjunto A, diremos que A es un entorno. Entonces, ¿de quién? De AB. Vamos a ver el ejemplo. Acá tenemos una recta E igual a x más menos 1, su gráfica en el plano R2. Tenemos el punto 2, 1 y el conjunto D. Pregunta, ¿la recta de ecuación Y igual a x menos 1 es un entorno del punto 2, 1? Bueno, tenemos que ver si podemos encontrar un disco D que esté centrado en 2, 1 y que esté totalmente contenido en la recta. Pueden ustedes ver que esto no es posible, dado que la recta no tiene espesor, ¿sí? Entonces, cualquier radio que yo imagine, no importa qué tan chico sea, siempre la zona de color naranja en el gráfico contendrá puntos que están fuera de la recta. Por lo tanto, la recta no es un entorno del punto 2, 1. Veamos que a lo que quiere llegar es que la recta no rodea al punto 2, 1 por todos los lados. Veamos, por ejemplo, otro ejemplo, mismo punto. Y ahora mi pregunta es, ¿el semiplano x mayor que 1 es un entorno del punto 2, 1? Pueden verificar que efectivamente un disco centrado en 2, 1 de radio, por ejemplo, 0,7, un medio o más chico, entra totalmente en el semiplano x mayor que 1, por lo tanto, el semiplano sí es un verdadero entorno del 2, 1. Así que ya sabemos, ya hemos definido, no sé si sabemos, pero hemos definido qué cosa es un entorno. Ahora vamos a extremos locales. ¿Qué es un extremo local para nosotros? Necesitamos un punto del dominio de una función, un punto AB, y diremos que f de x y tiene un máximo local en ese punto si tomo un entorno, entorno de AB, no importa qué tan chico sea, y dentro de ese entorno, que hay puntos x y, para cualquier x y en ese entorno, f de x y siempre es menor o igual que f de AB. O, dicho de otro modo, f de AB es mayor o igual que f de x y. ¿Sí? Notemos el mayor o igual. Si se cumple, fíjense que no estoy pidiendo que f en el máximo local sea mayor que f en los otros puntos vecinos. No, lo que estoy pidiendo es que sea mayor o igual. Vamos a ver que esto es importante. Ahora, misma definición para mínimo local en AB, pero con menor o igual. Es decir, ¿qué cosa es un mínimo local en un punto AB? ¿Cómo yo sé que una función alcanza un mínimo local en un punto AB? Si yo puedo encontrar un entorno de AB, donde ahí la función, siempre que la evalúe dentro del entorno, me da mayor o igual que f evaluado en AB. Vamos a ver ejemplos de esto. Y pondremos el nombre extremo local a cualquiera de estos dos casos. Tanto mínimo local como máximo local se llamarán extremos locales. Y entonces ahora veamos la función f de x y igual a 5. Una función aburrida, constante. ¿Alcanza un máximo local en 1 menos 2?
puedo encontrar un entorno de 1 menos 2, de tal modo que en esos puntos yo evalúo la función y la función en xy es menor o igual que f en 1 menos 2. Y sí, siempre va a ser f en 1 menos 2 mayor o igual que f de xy. ¿Por qué? Porque es constante, siempre vale lo mismo. Por lo tanto, tengo que aceptar que sí, que f de xy alcanza en 1 menos 2 un máximo local. ¿Y un mínimo local? Y es lo mismo, pero ahora invierto. F de 1 menos 2 tiene que ser menor o igual que f de xy en algún entorno. Y sí, ocurre porque al ser igual siempre vale 5. Por lo tanto, también alcanza un mínimo local. Esto puede parecer un poco sorprendente. Y un máximo absoluto, bueno, veremos luego qué son los absolutos, pero ya no es comparar con el entorno, sino comparar con cualquier punto en el dominio. Sigamos ahora. Diremos ahora, esta es la definición de absoluto. Si en vez de comparar a f de AB con f evaluado en un entorno, lo comparo con f evaluado en cualquier xy del dominio, diremos que hay un extremo absoluto, no solo local, sino que además es absoluto. La palabra absoluto es que yo he comparado con todo el dominio, con xy en todo el dominio de la función. Vamos a ver un teorema que nos va a servir muchísimo. Acá tenemos una gráfica de una función en dos variables. Pueden identificar que hay, a la vista por lo menos hay 3 puntos, donde ahí hay plano tangente horizontal. Entonces, ya sabemos que para una función donde hay un plano tangente horizontal, las derivadas parciales deben valer 0. Esto lo garantiza el siguiente teorema. Si tenemos una función donde en AB f alcanza un extremo local máximo o mínimo y existen las derivadas parciales, entonces las derivadas parciales deben valer 0 evaluadas en ese punto. Si además la función es diferenciable, puedo asegurar que hay plano tangente y su ecuación, que es la ecuación del plano tangente a la gráfica en el punto AB, será z igual f de AB. Recuerden para ver esto cuál es la ecuación del plano tangente en general y recuerden que contiene las derivadas parciales evaluadas en el punto AB. Vamos ahora a clasificar, a ver un tema que vamos a utilizar bastante, la clasificación. Sabemos que si hay un extremo, volvemos para atrás, la anterior, si hay un extremo local en AB y existen las derivadas parciales, deben valer 0. Pero no siempre, si las derivadas parciales valen 0, hay un extremo. Esto también pasaba en una variable. Recordemos, f de x igual a x cubo, derivo f' de x igual a 3x cuadrado, y en x igual a 0 se anula la derivada primera. Pero no hay extremo. Recuerden que la función x cubo es creciente en todos los reales. Entonces, ahora vamos a ver 3 ejemplos y son curvas de nivel de funciones de dos variables. Siempre en cualquiera de los 3 casos las dos derivadas parciales se anulan en 0, 0 y queremos clasificar 0, 0, es decir, saber si hay máximo, si hay mínimo o si no lo hay. Miremos acá las curvas de nivel. Vamos a suponer que las curvas representan el comportamiento de la función. Tenemos en 0, 0, que según me dice el problema, las dos derivadas parciales se anulan, por lo tanto, yo sé que si hubiera un extremo, debería estar en 0, 0. Si en 0, 0 yo supiera que hay un extremo, las dos derivadas parciales se anulan. Ahora, al revés no sé. Pero podemos notar que cualquier camino que me conduzca hacia el 0, 0 es un camino de ascenso. Yo voy por el mapa, si esto fuera la altitud de una montaña, yo estoy permanentemente subiendo, por lo cual este gráfico me indica que en 0, 0 hay un máximo, por lo menos local. Veamos acá. Nuevamente tenemos en 0, 0 que se anulan las derivadas parciales,
pero ya no pasa lo que pasaba antes. Podemos mirar que si yo me acerco al 0, 0, por el primer cuadrante voy cruzando curvas de nivel 2, 1, estoy bajando. Y si me acerco al 0, 0 por el tercer cuadrante también, 2, 1, estoy descendiendo, por lo cual podría yo pensar que acá hay un mínimo. Pero si me acerco al 0, 0 por el segundo cuadrante voy subiendo, por lo cual no tengo acá un extremo, ni máximo ni mínimo. Veamos acá la situación, otra situación. Vean que por acá, por cualquier camino que yo tome hacia el 0, 0, estoy descendiendo. 9, 8, 7, 6. Estoy bajando del nivel. Por lo tanto, este gráfico me indica que hay aquí, si las curvas de nivel son representativas, hay aquí un mínimo local. Entonces, puedo ayudarme con gráficos para poder intuir cuál es. Esto no es algo preciso, pero es un razonamiento basado en el gráfico, cuáles son las curvas de nivel que a mí me sirven para saber si yo tengo un máximo, un mínimo o no tengo nada, como en el caso de la función g. Fíjense, vamos a volver a repetir el experimento. Voy por primer cuadrante, cruzo las curvas de nivel 2, 1, 0, estoy bajando, pero voy por el segundo cuadrante, menos 2, menos 1, 0, estoy subiendo. Ya que fíjense que no hay acá ningún entorno donde yo pueda asegurar que se cumple el menor igual o se cumple el mayor igual. Es decir, no hay ningún entorno donde yo pueda decir que f de 0, 0 es mayor o igual que f de x, y. Porque por el segundo cuadrante baja, si salgo del 0, 0 me voy al segundo cuadrante bajo, si salgo del 0, 0 me voy al primer cuadrante subo. No hay un entorno. Chequéenlo luego mirando el gráfico. Seguimos con la siguiente. Vamos a enunciar un criterio para clasificar los extremos locales. Este criterio servirá solamente cuando las derivadas parciales f de x, f sub x, f sub y en AB existan y sean nulas. No va a servir cuando las derivadas parciales no existan. Entonces, vamos a suponer que además de que las derivadas parciales primeras existen y son nulas, las derivadas segundas en ese punto, en AB, también existen y son continuas, y además son continuas en un entorno del punto AB. En ese caso voy a calcular esta expresión, que es la expresión D, que es este producto de derivadas parciales segundas, menos la derivada cruzada, segunda. Cruzada quiere decir que primero derivé respecto de una variable y luego derivé respecto de la otra, elevadas al cuadrado, y evaluadas en el punto AB. Entonces, ahora vamos a estudiar el signo de esta cantidad D. A veces le llaman discriminante. Si D es mayor que 0 y además la derivada segunda de la función respecto de x dos veces evaluada en AB es mayor que 0, entonces f de x, y tiene un mínimo local en AB. Si D es mayor que 0 y la derivada parcial segunda respecto de x dos veces evaluada en AB es menor que 0, entonces f tiene un máximo local en AB. Si D es menor que 0, podemos estar seguros de que no hay un máximo ni un mínimo, hay un punto que se llama silla. No hay ni máximo ni mínimo. Corresponde a la función, al segundo caso de la diapositiva anterior, la función g. Y si D es igual a 0, no provee el criterio de información, no sabemos. Con este criterio no sabemos si el máximo, mínimo o punto silla. Vamos a aplicarlo para ver cómo funciona. Supongamos que tenemos la función x cubo más y cubo menos 3xy. Hacemos las derivadas primeras, vemos que existen y valen 0 en el punto
de coordenadas 0, 0 y 1, 1. Pueden verificar que en 0, 0 las dos derivadas parciales valen 0 y en 1, 1, 3 por 1 cuadrado menos 3 por 1 igual a 0, etc. O sea, he resuelto este sistema de ecuaciones simplemente despejando y reemplazando y he obtenido 2 puntos críticos. Vamos a evaluar la cantidad D, la evaluamos en 0, 0 y lo evaluamos D en 1, 1. La cantidad D es la derivada segunda respecto de x dos veces, es decir, tomo la derivada primera, que es 3x cuadrado menos 3y. Si no se acuerdan, recuerden que esta derivada primera se obtiene derivando esta expresión f respecto de x, 3x cuadrado más 0 menos 3xy, 3 por y. Ahora la vuelvo a derivar para obtener la derivada segunda. 3 por 2, 6x menos 0, porque esto no depende de x. Y la derivada segunda respecto de y dos veces es 3 por 2 y 6y menos 0. Y la derivada cruzada, es decir, tomo en este caso cualquiera de las dos expresiones y lo derivo respecto de la otra variable. Pueden ver que son iguales y la derivada, tomo la derivada respecto de x, la derivo respecto de y, me da 0 menos 3. Entonces me queda la expresión 6xy menos 3 al cuadrado, me queda 36xy menos 9. Esto es la cantidad D y ahora la evalúo en 0, 0, me dio menos 9, o sea, menor que 0, por lo tanto no es ni máximo ni mínimo. 0, 0 es un punto silla, porque el discriminante me dio negativo. En 1, 1, el discriminante me da positivo, por lo tanto tengo un extremo local. Y para estudiar qué tipo de extremo es, me dio 25 mayor que 0, yo tendré que tomar la derivada parcial respecto de x dos veces y evaluar el signo. La derivada parcial respecto de x dos veces evaluado en el punto 1, 1 es, tengo que tomar 6x, evaluarlo en 1, 1, 6 por 1, me da mayor que 0, por lo tanto lo que tengo es un mínimo local. Podemos ver ahora en la expresión, en este gráfico, que el punto 0, 0 es un punto que es similar a lo que le pasaba al segundo caso, la función g, de la diapositiva anterior. Fíjense, si yo me aproximo al punto B por el tercer cuadrante, estoy pasando las curvas de nivel menos 27, menos 9, menos 1, menos 1, estoy subiendo. Y lo mismo pasa si vengo del primer cuadrante, estoy subiendo. Pero si vengo del segundo cuadrante, paso por el nivel 1 y luego al nivel 0 estoy bajando. O sea que el punto B no hay ningún entorno donde yo pueda decir B es mayor, F en B es mayor o igual que F en cualquier otro punto del entorno y ni tampoco, ni máximo ni mínimo tengo local en B. Pero no pasa lo mismo en A. A está rodeado por todos lados por curvas de nivel menos un medio y me acerque como me acerque, yo estoy descendiendo. ¿Sí? Vamos a mirarlo esto en GeoGebra. Acá tenemos nuestro mapa a la izquierda y podemos ver una representación tridimensional. Vamos a ver ahora la gráfica de la función. Podemos observar que la función de color azul tiene en el punto A un plano tangente de color naranja, en el punto A, F de A, que acá toca a la función en el mínimo local. ¿Sí? Vemos que es un mínimo local, hay zonas del dominio de la función donde vale mucho menos, ¿sí? Y acá vemos las curvas de nivel de la función, ¿sí? La violeta es la curva de nivel 0. Acá tenemos entonces un punto silla. Veamos qué aspecto tiene el punto silla. ¿Sí? Veamos que en el segundo, arriba del segundo cuadrante, arriba del cuarto cuadrante, la función está por encima del plano y en cambio en el primer cuadrante y cuarto cuadrante, la gráfica de la función está por debajo del plano z igual 0. Así que
Volvamos ahora a nuestra presentación y vamos a extender esta idea al caso de extremos absolutos. Antes de meternos en esto, vamos a ver dos definiciones previas. Necesitamos definir la frontera, por lo tanto vamos a distinguir que hay puntos que son interiores a una región y hay puntos que son exteriores a una región. ¿Cómo distingo un interior? Bueno, hay un disco, por lo menos, no importa qué tan chico sea, un disco centrado en AB, que está totalmente contenido en C. Hay un disco, entonces AB es interior. Si hay un disco centrado en AB que está totalmente exterior a C, diré que el punto AB es exterior, pero si cualquier disco centrado en AB contiene tanto puntos de C como puntos que no son de C, diré que estamos en la frontera. Entonces tenemos nuestra primera idea, la frontera de una región. ¿Sí? No decimos nada de si la frontera está o no está contenida en C. Vamos a ver este tema ahora. Fíjate, tenemos un semiplano. Diremos que un semiplano no está cerrado ni acotado. Ahora vamos a ver un poquito qué quiere decir esto. El rectángulo C está cerrado, está acotado, pero no cerrado. Entonces, ¿qué queremos decir con acotado? Queremos decir que la gráfica de ese objeto geométrico puede colocarse dentro de un rectángulo, es decir, dentro de un papel, dentro de la pantalla. Ustedes ya han trabajado con regiones no acotadas y con regiones acotadas en geometría. Por ejemplo, un círculo es una región acotada. Puede dibujarse todo dentro de un rectángulo en R2, dentro de una pantalla de computadora, pero una parábola, vieron que nunca termina, las ramas se extienden sin fin, por lo tanto, la parábola no está acotada, su gráfica no está acotada. Entonces, el plano R2 no está acotado, un semiplano en R2 tampoco está acotado, un rectángulo sí está acotado. Se puede dibujar todo dentro de una región. Acá tenemos un disco que también está acotado. ¿Y qué es esto de estar cerrado o no cerrado? Ser cerrado significa que contiene a su frontera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la primera región. ¿Cuál es la frontera del semiplano I mayor que x menos 1? La frontera es la recta punteada de ecuación I igual a x menos 1. Vimos que el semiplano I mayor que x menos 1 no contiene a su frontera I igual a x menos 1. Por lo tanto, diremos que no está cerrado. Veamos este rectángulo. Este rectángulo es el rectángulo de las x mayores o iguales que menos 2, menores que 3, y de las y estrictamente mayores que 1 y menores o iguales que 4. Fíjense que 3 de los 4 bordes están en línea llena, correspondientes con los símbolos de menor o igual. Pero hay un símbolo acá que es el símbolo de mayor estricto. Quiere decir que en el borde inferior la frontera I igual a 1 no está contenida en el rectángulo C. Pueden repetir la definición naranja, pueden encontrar que un punto, por ejemplo el punto 0, 1, ahí yo puedo dibujar un círculo o un disco de cualquier tamaño y siempre habrá puntos dentro de C y puntos fuera de C. O sea que está no cerrado. Pero en cambio el disco C, x menos 1 al cuadrado y menos 1 al cuadrado menor o igual que 4, contiene a su frontera y está cerrado. Así que ahora vamos a ir a un teorema, que es una extensión del teorema de la clase pasada. Una función f de x y continua en un conjunto C cerrado y acotado, entonces yo sé que f alcanza un máximo y un mínimo absoluto en C. No hay ninguna duda respecto de eso. Si f alcanza un extremo absoluto en un punto AB en C, sabemos que AB o es interior, y entonces es un punto crítico, o AB está en la frontera de C. Entonces, es suficiente que me plantee un problema de encontrar un extremo de una función continua en un cerrado y acotado para saber que sí, que mi problema tiene solución. Vamos a ver esto con un ejemplo. Con esto vamos cerrando. El problema es
halle los extremos absolutos de f de xy igual a 2xy en el conjunto de x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Veamos las hipótesis del teorema. Extremos absolutos de 2xy en x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Entonces, primera, f es continua y sí, porque 2xy es un polinomio en dos variables continua. La región D es cerrada, es acotada. Bueno, ya sabemos que x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4 es un disco centrado en 0, 0, que contiene su interior y contiene el borde por tener un menor o igual. Por lo tanto, es cerrado. Y además sabemos que los discos son acotados, se pueden dibujar dentro de la pantalla de una computadora o de un papel. Entonces, acotado, aplico el teorema y el teorema me dice que el interior x cuadrado más y cuadrado menor o igual, ahí yo buscaré candidatos a extremos en el interior y será en los puntos críticos. Entonces derivo igual a 0 y encuentro que 0, 0 es un punto crítico de 2xy. Pregunta, 0, 0 ¿está realmente en el interior? Y yo puedo ir y verificar que 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es menor o igual que 4. Perfecto, listo, ya está. Está en el interior de D. Y ahora vamos a continuar nuestra búsqueda de los extremos absolutos en el D. Ya sabemos que tenemos un candidato, que es el punto 0, 0 crítico en el interior, y ahora estudiaremos el borde. Para estudiar el borde voy a dividirlo por ahora. Hay métodos más lindos, más elegantes, como multiplicadores de Lagrange, pero por ahora vamos simplemente a notar que el borde es el borde superior unión el borde inferior. Entonces empezamos estudiando el borde superior y podemos encontrar su ecuación simplemente despejándola ahí y eligiendo el valor positivo para la raíz para x entre menos 2 y 2, por lo cual tenemos una nueva función que es la función f de x raíz de 4 menos x cuadrado, es 2xy, 2x por la raíz. Esta es una función, veamos, es una función continua, pueden ver que es continua. Producto de dos continuos, la raíz cuadrada es continua. Entonces estudio el problema de los máximos y mínimos locales absolutos de una función continua en un intervalo cerrado menos 2, 2. ¿Qué hago? Busco en los puntos críticos, igualo a 0 y me queda x cuadrado resolviendo que' de x igual a 0, derivo igualo a 0, hago las cuentas y encuentro que x cuadrado debe ser 2, por lo tanto, reemplazando x igual raíz de 2 o x igual menos raíz de 2, voy a tener, y evaluando para ahí, voy a tener dos posibilidades. Raíz de 2, raíz de 2 y menos raíz de 2, raíz de 2. Dos puntos candidatos a extremos absolutos. Y entonces debo siempre recordar que debo incluir los extremos del intervalo, o sea, x igual menos 2, x igual 2. El valor de y correspondiente pueden calcular que es 0 para menos 2 y 0 para 2. O sea que tengo dos puntos más candidatos. Hasta ahora tengo 5. Vamos a estudiar el borde inferior. El borde inferior, es decir, la porción de circunferencia que está en el tercero y cuarto cuadrantes, los obtendré despejando de la ecuación de la circunferencia y eligiendo la raíz, el signo negativo para la raíz para el mismo intervalo de la variable x. Acá tenemos el gráfico de la región interior. Y acá podemos repetir el cálculo con el mismo método, derivando, igualando a 0, y encontraré que ahora los valores de x se repiten y los valores de y son de signo negativo, por lo tanto agrego dos puntos candidatos, raíz de 2 y menos raíz de 2. Raíz de 2 menos raíz de 2 y menos raíz de 2 menos raíz de 2, tenemos entonces 7 puntos. Acá tenemos entonces los candidatos. ¿Cuántos son? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que voy a hacer es, dado que el teorema me asegura, y su corolario, que los puntos donde ocurren los máximos y mínimos deben ser algunos de estos, o todos, o algunos de ellos, simplemente evalúo la función. Evalúo f en cada uno de estos candidatos, raíz de 2, raíz de 2, etcétera, 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 y veo los valores que me da la función 2xy. Por ejemplo, en raíz de 2, raíz de 2 tengo que hacer 2 por x,
raíz de 2 por i raíz de 2 es 2 por raíz de 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Y los valores aquí se repiten cambiando el signo. Entonces tengo acá los diferentes valores y podemos observar que en raíz de 2 y menos raíz de 2 menos raíz de 2 alcanzo el valor más alto posible, que es 4 positivo, y en raíz de 2 menos raíz de 2 y menos raíz de 2 raíz de 2 alcanzo los valores más pequeños posibles. Veámoslo esto en GeoGebra. Vamos, acá tenemos la región, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Y vamos a ir construyendo. Ahí tenemos nuestro punto 0, 0, que es nuestro candidato, uno de nuestros candidatos era el punto raíz de 2, aproximadamente 1,41. A ver ahí. Ahí tenemos menos raíz de 2, raíz de 2. Ahí tenemos menos raíz de 2, menos raíz de 2. Ahí tenemos raíz de 2, menos raíz de 2. Y los puntos 2, 0 y menos 2, 0. Ahí tenemos nuestros, son 7 candidatos. Entonces, vamos ahora a crear una curva de nivel. Tenemos nuestro nivel menos 5 y vemos que voy aumentando el nivel y ya entro en la región cerca de los puntos del segundo y cuarto cuadrantes. Voy aumentando el nivel de la función. Aumento, 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 aumento. Cuando el nivel es 0, claramente la función 2x igual 0 solo se satisface para x igual 0 elige y, para y igual 0 elige x, y aumento, voy aumentando hasta que el valor más alto posible del nivel ocurre, parecería confirmarse, cerca de los puntos del primero y tercer cuadrantes. Así que ahora lo que voy a hacer es agregar las curvas de nivel. Ahí tenemos el nivel 4, volvemos para acá. Nivel k igual 4. Y efectivamente ya habíamos visto que los puntos del primero y tercer cuadrante estaban en el nivel más alto, k igual 4, k igual 2, voy descendiendo el nivel, k igual 0, color naranja, k igual menos 2 y k igual menos 4. Acá tenemos entonces, la curva negra está en el nivel menos 5 y podemos ver que hay dos puntos que son los puntos de menor nivel posible dentro de la región azul. Si yo me muevo dentro de la región azul, el menor nivel posible se obtiene en esos puntos circulados de verde, por lo tanto tengo allí los mínimos. Y los puntos de mayor nivel posible se obtienen en los puntos circulados de color violeta, ¿sí? El nivel 4. O sea que este gráfico confirma nuestra presunción de que aquí tenemos dos máximos y dos mínimos absolutos para nuestro problema. Así que vamos ahora, bueno, con esto terminamos. Les decimos muchas gracias. Esta ha sido la última clase del año, la clase teórica. Esto, bueno, brindamos por un excelente año que viene. Les agradezco a todos por su atención, su presencia. Si te fue útil, compartilo, por favor, en tus redes sociales. Muchísimas gracias. Te saludo y ánimo que esto recién comienza. Este es un gran momento. Si lo estás viendo ahora en este año de la pandemia, seguramente a futuro veremos que esto ha servido para mucho y hemos podido aprender unas cuantas lecciones y cuestiones importantes para nuestra vida. Mi nombre es Diego Vallejo, profesor de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, y te deseo lo mejor para vos y para todos tus seres queridos. Vamos con esto a terminar.